amigos de la Asociación Ciencia y Cultura para Todos. Espero que ya me reconozcan. Soy la doctora Juana Leticia Rivera, soy doctora en astrofísica y pues ya llevo rato en este canal de la Asociación Ciencia y Cultura para Todos. Soy la fundadora y la idea es llevar temas de interés científico, sociológico, artístico a todos los públicos posibles. Originalmente teníamos una serie de talleres dirigidos a niños, se llamaban Bocaditos de Ciencia, Arte y Cultura, y también series de conferencias de astronomía, antropología, literatura, y empezábamos a combinarlos con tertulias, con observaciones con telescopio, y pues invitábamos a todos a que nos acompañaran. Pero como a todos en el mundo nos cayó una pandemia, y pues las actividades con público están entre prohibidas o reducidas a un grado minúsculo. Y pues decidimos empezar este canal. Ya sabemos, se necesita un mínimo de suscritos para empezar a monetizar el canal, y nos pusimos a revisar qué se necesita para tener un canal exitoso, y pues yo en lo personal revisé unos en los que fulanito reacciona. Esos canales tienen un impacto impresionante, y pues no me imagino reaccionando de una manera en que a las personas les parezca agradable o interesante siquiera. O sea, no sé, pasó el avión y yo, ups, no puedo. Y bueno, también hay canales de cocina. Y terminaba con mucha hambre. Pero pues no tengo ni el mínimo de instalaciones apropiadas para hacer un huevo frito, así que menos para hacer algo de comer. También me gusta la cocina, pero pues no puedo presentarles algo decente. Y pues terminé donde empecé. Soy astrónoma, sé de física, y la mayor parte de la gente que conozco también hacen investigación, docencia, divulgación, les gustan los gatos, los perros, andar en bicicleta, los campamentos, tomarnos café hablando de lo que hacemos y lo que nos hace felices, y pues decidí que eso es lo que quiero transmitirles. ¿Qué es difícil? Sí, pues sí. Y pues por eso les pido su suscripción y su apoyo, pulgares arriba, suscríbanse, pónganle la campanita, y pues les platico más. Aparte del canal, doy clases de física, y mi socia, Ada Rábago, entró al doctorado en antropología. Así que estamos preparándonos para el futuro sin pandemia. O sea, sí, en algún punto ya no vamos a estar con esta situación, y pues tenemos que estar preparados para lo que sigue. Y pues tengo varios anuncios sobre el canal. Número 1. Todo diciembre no vamos a subir videos a menos de que pase algo sumamente relevante, como que aparezca la persona que fabricó el obelisco metálico tipo 2001 Odisea del Espacio, que dejaron botado muy apropiadamente en el desierto de Utah. Qué conveniente, ¿verdad? Número 2. Ya preparamos un calendario con los temas que vamos a tratar el próximo año 2021. Se los dejamos en la descripción del video. Vamos a empezar con los talleres de bocaditos de ciencia, arte y cultura para niños en línea, y conforme al semáforo epidemiológico pues ya veríamos el espacio para ofrecérselos en vivo. Y pues para concluir este ciclo de nuestra novatada en YouTube, les voy a hablar de lo que yo hacía hace algunos ayeres, antes de la pandemia y antes del posgrado y antes de hace mucho tiempo. Bueno, no tanto. Estuve trabajando en manejo de datos clínicos. ¿Qué es eso? Pues cuando se hace investigación clínica se necesita recopilar datos, muchos datos. Entonces hay personas dedicadas a esa recopilación de datos, pero no solo la recopilación de datos así. Se necesita clasificarlos, se necesita ordenarlos, se necesita saber si son ciertos, todo eso se tiene que hacer. ¿Y por qué decidí hablarles de esto, de lo que yo hacía para vivir hace unos años? Pues resulta que Lady Christmas es otra vez tendencia en redes sociales por decir sus paparruchadas. Y la controversia existe porque muchas personas no saben de qué se trata o cómo funciona la investigación clínica. Y pues aprovechando que es el último video de nuestra primera temporada, nuestra novatada, pues hoy quiero platicarles precisamente de este trabajo que hice en un CRO, Clinical Research Organization. También trabajé un tiempo en Bayer Vital en Alemania y en BMS. Ahí solo fueron unos meses y ahí supe que no quería seguir en eso, pero esa es otra historia. Y entonces, bueno,
La investigación clínica es muy bonita, aunque tal como la conocemos tiene un origen bastante oscuro. El ángel de la muerte, el doctor Joseph Mengele, sí, sí, el médico de Hitler. Gracias a lo increíblemente metódicos que fueron sus terribles experimentos y todo, absolutamente todo lo tenía documentado, son a la vez terroríficos, sí, son unas cosas espantosas, pero también son una razón increíblemente poderosa para la Declaración de Helsinki. Esta declaración se hizo en 1964. ¿Qué cosa es esta declaración? Pues es un compendio de principios éticos para la experimentación en humanos, aunque no es vinculante. O sea, si alguien no sigue la declaración de Helsinki, no le pasa nada, no lo arrestan, no pasa nada. Pero fue adoptada y es ejercida por la mayoría de los países. Les voy a dejar también un vínculo para que vean lo que hay de esta declaración de Helsinki en México. También se los voy a dejar en la descripción del video. Y pues, ¿para qué nos sirve esta declaración? ¿Para qué sirve la declaración de Helsinki? Pues para que no llegue un doctor Mengele que quiera amputarte una pierna y ponerte otra para ver si tu cuerpo la rechaza o no. Sí, hay personas que creen que así es la experimentación clínica aún en nuestros días. Y bueno, ya, en serio, es una serie de normas éticas que los profesionales de la medicina deben de seguir para no vulnerar la dignidad humana mientras realizan ensayos clínicos. Uno de los artículos más importantes es el consentimiento informado. O sea, a la persona que esté dispuesta a entrar a un ensayo clínico, se le tiene que explicar súper bien de qué se trata el ensayo, qué les puede pasar, lo bueno, lo malo, todo lo que puede pasar. Si pueden tener algún tipo de reacción alérgica, reacción adversa, todo eso se les tiene que informar a los pacientes que quieran participar. Incluso este consentimiento informado, la hojita u hojitas, se las pueden llevar, revisarlas con su familia, si tienen un abogado con el abogado, con sus amigos, pueden revisarlo lo que sea necesario. Si después de eso todos están de acuerdo, pues lo firman y aquí depende de cada regulación de cada país, pues se necesitaría la firma del paciente y la firma de un testigo, de 2 testigos, pero eso ya depende de cada país y de sus regulaciones internas. Nada más les cuento que en México los estudios para niños se necesita la firma de consentimiento de los dos padres porque pues el niño es menor de edad, no puede dar su consentimiento informado, pero si los dos padres están de acuerdo en que el niño entre en un ensayo clínico, pues ahí cabe la posibilidad, pero en la legislación mexicana sí protege mucho a los niños para esta clase de ensayos. No se puede ofrecer dinero a las personas que participen en estudios clínicos. ¿Por qué? Porque pondrían en condición vulnerable a personas ya de por sí en una condición vulnerable. O sea, personas que en un estado de pobreza podrían querer entrar en un estudio clínico, pero a lo mejor no quieren, realmente no quieren o les asusta. Entonces, podría uno realmente poner en peligro a personas o estaríamos vulnerándolas de una manera atroz. Y bueno, pues también pasa otra cosa. Las benditas redes sociales, hay muchas personas que les dicen así, bueno, no importa, yo las veo como si saliéramos a la calle, te encuentras personas buenas y te encuentras personas malas. Y pues me he encontrado varias personas que hacen unos chistes que obviamente están fundamentados en su ignorancia, como que los políticos deberían probar las vacunas antes que el pueblo. Y otras, muchas como cuánto me van a pagar para entrar. Y bueno, pues ya vieron que lo de pagar, pues no te pueden pagar por participar en un estudio clínico. Y lo de que los políticos deberían de entrar primero a probar a las vacunas, pues no se puede porque tienen que cumplir ciertas características clínicas, médicas, físicas para poder entrar en un ensayo clínico. O sea, por más que quieran que todos los políticos entren, no todos los políticos podrían entrar por sus propias condiciones médicas.
sea, entiendo que lo hagan de una manera sarcástica, pero no en serio que no tiene ni, ni al caso. Y bueno, pues ya salió otro aspecto importante de los estudios clínicos, es precisamente esto. Hay una ventana de selección. No todos son candidatos a entrar de voluntarios a un estudio clínico. Eh, Voy a explicarles un poquito más sobre de esto. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué no todos pueden entrar a un estudio clínico? Y pues primero les voy a explicar de un estudio clínico, en qué consiste un estudio clínico, si se está probando un nuevo medicamento, en qué consiste. Pues tenemos 4 fases en los estudios clínicos, que son las que se hacen para desarrollar nuevos medicamentos o nuevos tratamientos para alguna enfermedad, un síndrome, una condición, etc. La fase 1 son estudios in vitro, o sea, una molécula candidata a medicamento se prueba en cajas de Petri. Aquí sí, lo siento mucho, pero no soy bióloga o médico o nada parecido. No les puedo decir más acerca de esta fase, ni cómo funciona, ni nada. Y, por cierto, lo único que les puedo decir de esta fase es que muchísimas de las moléculas que se prueban son descartadas en esta fase. En la fase 2 son estudios in vivo, o sea, algunas moléculas de las que pasaron la fase 1 ahora se prueban en seres vivos. Aquí puede haber muchísima controversia, pero tampoco estoy en condiciones de explicarles esta fase. Tampoco no soy veterinaria, no tengo ninguna formación en esta fase, así que tampoco les puedo hablar de un poco más acerca de esta fase 2. Nada más que son moléculas que se prueban en seres vivos, normalmente animales. También otro montón de moléculas se van, o sea, no pasan la prueba in vivo. ¿De qué se tratan las pruebas in vivo? Pues se ve que la sustancia activa se disemine en todo el cuerpo y que se pueda desechar bien. Mejor ni entro en detalles porque no es mi área. Y ahora sí, entramos en mi área. La fase 3 son estudios en humanos sanos. Aquí sí ya empieza el asunto de la Declaración de Helsinki. Aquí los voluntarios son personas sanas que de verdad quieren apoyar a la investigación clínica. Normalmente son estudiantes y aquí, dependiendo de la legislación local, o sea, de cada país, se les ofrece una compensación económica, pero no pago. Es, por ejemplo, si tienen que trasladarse y pagar transporte o comida o tienen que dejar de trabajar un día, pues eso es lo que se les da. Se les compensa ese viaje o esa comida o se les da en especie, o sea, se les puede pagar el boleto del autobús o el boleto del taxi, cosas de ese estilo. Aquí, aquí están súper atentos con los voluntarios, ya que se está revisando cualquier evento adverso que tenga el medicamento, o sea, los monitorean totalmente. También tienen que firmar un consentimiento informado y siempre, siempre, siempre tienen la opción de salirse en cualquier momento sin ningún tipo de penalización. O sea, si de repente te pusieron una inyección y no te gustó cómo te inyectaron, puedes decir aquí, bye. No hay ningún problema. Obviamente te vieron de decir antes de firmar el consentimiento informado que te iban a poner una inyección con un medicamento o te iban a tomar muestras de sangre o alguna cosa así. O sea, eso lo debías de saber, de que te iban a poner una inyección o te iban a tomar muestras de sangre. No es de que de repente decidieron quitarte medio litro de sangre. No, 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 así no pasa. Y bueno, aquí nada más como comentario al margen, las vacunas se prueban en esta fase porque son precisamente para que los humanos sanos generen anticuerpos. Y bueno, eso es lo que está pasando con las vacunas ahorita, las vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2. Estas vacunas precisamente son fase 3, es la que siempre nos están informando en las noticias, es SARS-CoV-2, vacunas de SARS-CoV-2. Bueno, ahora empezamos con la fase 4. Esa es la más interesante. Esa sí, nada más es para estudios clínicos y para personas que tienen una enfermedad, un síndrome o una condición. Obviamente que se busca mejorar o sanar.
Sí me gustaría hacerles un video sobre cada uno de estos conceptos, o sea, una persona, una enfermedad, una persona con una enfermedad, una persona con un síndrome o una condición. Ahora sí vamos a hablar sobre la fase 4 en los estudios clínicos. Estos ya son estudios en humanos con una enfermedad, síndrome o condición que se busca mejorar o sanar. Ya les prometí, vamos a hacer un video acerca de cada una de estas cosas. Y pues ahora sí, se prueba el medicamento para ver si realmente funciona. Aquí otra vez sale de la declaración de Helsinki, ya que por ética médica, si hay un medicamento disponible para la enfermedad, no puedes dejar a un paciente sufriendo nada más porque es más sencillo comparar un grupo con un grupo que no reciba tratamiento. El bienestar de los pacientes está por encima de cualquier cosa. Esto también es por un caso horrible que pasó en Estados Unidos de América, sí, la patria de Mr. Trump. En 1932 empezó un estudio sobre sífilis en Tuskegee, o la verdad no sé cómo se pronuncia, Tuskegee, Alabama, donde los médicos querían saber cómo era el desarrollo de la enfermedad desde su diagnóstico hasta la muerte. Sí, muerte por sífilis. Y pues los galenos usaron 600 jornaleros agrícolas de raza negra, básicamente analfabetas, y que ciegamente creían que estas personitas los estaban medicando para su enfermedad. Y el estudio siguió, pese a que la penicilina se descubrió en 1928 y en 1947 ya se utilizaba ampliamente y en todo el mundo para tratar este padecimiento. Y este estudio empezó en 1932, o sea, 4 años después de que se descubrió la penicilina, y siguió, pese a que estalló la Segunda Guerra Mundial y lo que les platiqué del doctor Mengele, y siguió, aunque ya estaba la declaración de Helsinki en 1964, hasta 1972, cuando información del estudio se filtró a los medios y fue un escándalo. Los pacientes no habían consentido, no tenían consentimiento informado, se les había prohibido usar penicilina, no sabían que su diagnóstico era sífilis. Los galenos ocultaron el estudio que, por cierto, estaba financiado por el Estado. La FDA se creó por las panaceas que se vendían a finales del siglo XIX de pueblo en pueblo y que en vez de dejar humanos sanos, dejaban cadáveres regados. Muy parecido a cómo andan vendiendo el dióxido de cloro hoy día, ese medicamento milagroso contra cualquier cosa, también COVID. Les prometo conseguir a alguien con quien debatir la ética de los productos milagro y chance porque ahora la tasa de mortalidad del brebaje es baja, la gente no se espanta. Es más, hasta dicen que se sienten bien. Ya me imagino a los inocentes consumidores de las panaceas del siglo XIX diciendo que todo bien, se sienten súper fuertes y luego placa. Bueno, aquí en la fase 4 ya se recluta a pacientes que padecen la enfermedad, que tienen una enfermedad activa. Y, bueno, espérate, antes, se tiene que hacer un protocolo de investigación clínica que tiene que ser aprobado por varias instancias. Ahora sí, pues les comento que la mayoría de los estudios clínicos los hacen las farmacéuticas, las universidades y el sector médico público. Esto de que un profesional de la medicina en una epifanía se le ocurre que tal molécula puede servir para tal o cual enfermedad y junta sus recursos y recluta pacientes y después de unos años de ensayo y error presenta su descubrimiento al mundo, ya no pasa. Seguramente profesionales médicos muy brillantes, pero la recaudación de fondos, el número de pacientes, el tiempo invertido en el estudio van en contra de esta individualidad. Los equipos de trabajo son muy grandes. Van desde las personas que hacen bioquímica, que sintetizan las moléculas, el personal biomédico, bioquímico, biológico, que hacen las pruebas in vitro, in vivo, la playa de médicos que están al pendiente de los individuos sanos en los estudios fase 3, así como como muchísimos más que son personal médico que trabajan con los pacientes desde la recepción, la enfermería, el médico, si se necesitan estudios de laboratorio o de otro tipo, radiografías, por ejemplo, tienen que estar ahí. Todos esos se cuentan como personal médico que están en los equipos de trabajo. Aparte, no es solo una clínica,
Normalmente son 20 clínicas en un país, 20 clínicas en otro país, o miles, miles de clínicas en el mundo. Y bueno, no se llaman clínicas, centros de estudio. Por cierto, ahí es en donde yo entraba. Todo, absolutamente todo, todo, todo tiene que estar documentado. El día y la hora en que el paciente entró con el médico, los signos vitales que tenía, la valoración, qué peso tenía, la valoración general, la valoración específica, enfermedades concomitantes, medicamentos concomitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar documentado. Por eso es que es de risa loca lo del bulo que sacan de una doctora que ha atendido como 900 pacientes de COVID y a todos los ha sacado adelante. No, es un bulo súper mediocre. Por cierto, esta doctora se apellida Barrientos y es de El Salvador. No es en contra de ella, pero no tiene ni un solo documento de su investigación. Así no funciona la ciencia, así no funciona. O sea, pudo haber sido, pero si hubiera tenido documentado todo, pero no tiene documentado ni qué paciente, ni cuándo llegó, ni qué síntomas tenía, ni cuánto pesaba, ni su presión arterial alta, o bueno, su presión arterial, ni que si estaba o no ya diagnosticado con COVID, o sea, que le dio cosas para la tos o para la gripa, y qué dosis, eh, qué temperatura tenía el paciente, nada de eso está documentado. Entonces, no puedes, o sea, no se puede llegar y decir, oh, salvé a 1 millón de personas con el guante de Thanos. No, así no se puede, tienes que tener todo documentado. No importa que estés haciendo una investigación pequeñita, nada más en tu centro de trabajo, eh, tienes que documentar todo. Aparte, si estás haciendo una investigación clínica, tienes que avisar al comité de ética de tu centro de trabajo, cosa que esta señora se pasó por el arco del triunfo. No hizo nada, nada, nada para que su investigación, si es que la hubo, fuera fidedigna. No tiene nada, nada documentado. Así no puedes uno decir, no puedes decir que salvaste al mundo cuando no tienes nada documentado. Y lo más triste del asunto es que es médico, o eso dice ella, y pues se tiene que saber este tipo de cosas. Y mucho más, con mucho más profundidad de lo que yo se los puedo expresar. Pues si eres un profesional de la medicina y trabajas en una institución pública o privada y quieres participar en un protocolo de investigación clínica, pues tienes que someter ese protocolo a la aprobación del comité de ética de la institución a la que perteneces. Y señor, sí señora, tienes que avisarle a tu institución y al comité de ética. Ok, ¿qué es el comité de ética? Pues es un grupo heterogéneo de personas. Literal es un grupo heterogéneo de personas. Debe de haber médicos, debe de haber administrativos de la institución, pero también debe de haber pacientes, personas de la comunidad e incluso personas que pertenezcan al culto o cultos religiosos mayoritarios de la zona e incluso de la primera minoría. Deben de entender de qué se trata el protocolo, qué peligros podría significar para los pacientes, si es correcto ofrecerlo a los pacientes. Obvio, si se les va a ofrecer una compensación económica por el día no laborado a los pacientes, si es adecuado o no, si el protocolo implica estudios de laboratorio, de qué tipo, cuántas veces, radiografías, cualquier cosa que tenga el protocolo debe ser discutido por el comité de ética y aprobarlo. Ya pasado este trámite, a los pacientes que cumplan los requisitos para entrar al protocolo, pues se les ofrece entrar al protocolo. Qué raro. Es obvio, por todo lo que les he dicho, que se tiene que explicar todo, todo, todo. Y si no quieren, pues ni modo, no se les puede obligar de ninguna manera. No se les puede coartar, no se les puede obligar, nada de eso. Y si necesitan consultarlo con su familia, con su abogado, con el cura, con el rabino, tienen todo ese derecho y pueden hacerlo. Obviamente para que sea atractivo, pues tienen que el nuevo medicamento ofrecerles alguna mejora con respecto al anterior. Por ejemplo, pues el que va a ser gratuito, no van a pagar por ese medicamento ni por todos los laboratorios, radiografías, todo lo que les van a hacer en el protocolo, pues no van a pagar por nada de eso. Todos esos costos los absorbe el patrocinador, que normalmente son las farmacéuticas. Y
Bueno, pues el medicamento pues debe controlar mejor su enfermedad y si es algo crónico pues se tiene que sentir mejor. Hay protocolos de todo tipo. Hay algunos que son, yo creo que hasta muy chistosos, como los de algunos nuevos antiinflamatorios para las esguinces de tobillo. Ese me pareció muy chistoso cuando lo escuché. Entonces, este protocolo es una hojita, es súper rapidísimo y pues es para las personas que llegan a urgencias de que estaban jugando en algún lado y se torcieron el tobillo y se hicieron un esguince espantoso. Entonces llegaban ahí a la sala de urgencias y les decían, oye, tenemos un nuevo antiinflamatorio, pero necesitamos que nos firmes aquí para que te lo podamos aplicar. Bueno, normalmente eran personas jóvenes y no tenían muchos problemas y pues lo único que podía pasar era que pues que les funcionara. Y si no les funcionaba, pues había la opción. Ahí estaban, seguían en urgencias, así que podían atenderlos en cualquier momento. Eh, Siempre hay riesgos, por ejemplo, que estos pacientes presentaran una reacción alérgica al medicamento. Siempre existe ese riesgo de que alguien presente una reacción alérgica. Pero estaban ahí, entonces el médico tenía toda la posibilidad de atender esa reacción alérgica de una manera inmediata y que no pusiera en riesgo la vida de esta persona. Y pues, también, pues, si pensaban que el medicamento era untado y se les enseña en la jeringa porque no leyeron bien el protocolo y no quieren que los inyecten, pues de todos modos pueden salir corriendo y no hay ningún problema. O sea, sí se me hace chistoso pensar que alguien salga corriendo con un esguince de tercer grado, pero los que hayan pasado por un esguince, yo nada más tuve esguince de primer grado, pero es terriblemente doloroso, así que no me imagino lo que sería un esguince de tercer grado. Ahora tenemos otra característica de los estudios clínicos. Los estudios clínicos pueden ser ciegos o doble ciego. Y pues esto es porque hay muchos intereses en la vida y pues lo que se quiere con la investigación clínica es que no haya un sesgo, que no haya una preferencia por el medicamento A o el medicamento B. Entonces lo que se hace es que el paciente no sepa qué medicamento se le da, lo cual implica que sería un estudio ciego. O la otra opción es que ni el médico ni el paciente sepan qué medicamento están tomando. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Pues para evitar que el médico favorezca a uno u otro, o el medicamento A o el medicamento B. Y también que el paciente no sienta que le va mejor con el medicamento A que con el medicamento B. A veces se hacen unas cosas muy, eh, no puedo decir que extrañas, algunas cosas que los que hacen la parte estadística o los que hacen la parte del protocolo clínico pues saben qué es lo que está pasando ahí. A veces lo que hacen es cambiarles el tratamiento para ver cómo reaccionan. O sea, estaban llevando el tratamiento A durante cierto tiempo, luego lo cambian por el tratamiento B durante cierto tiempo y pues quieren ver qué es lo que pasa con el mismo paciente si cambian de tratamiento. Entonces también es otra opción, pero de todos modos no deben de saber qué medicamento se les está dando. ¿Cómo funcionan estos sesgos? Pues si el profesional de la salud quiere que salga a la venta un nuevo producto porque es de la campaña que lo apoya con su suscripción para el Congreso Internacional y pues sin querer ve un ligero aumento en la presión arterial, pero no lo pone como normal. No quiero decir que todos los médicos son así, es solo un ejemplo completamente random de cómo funcionaría un sesgo. O a veces hay médicos que se sienten en deuda con la farmacéutica porque les, eh, les está apoyando normalmente se les apoya con material para las clínicas, a veces se les da medicamento para las personas de escasos recursos, entonces se sienten en deuda con la farmacéutica y pues ahí les sale sesgo. Cierto, las farmacéuticas dan medicamento gratuito en ciertos casos para personas de bajos recursos. Y bueno, otra cosa, pues precisamente para que no haya sesgo, los medicamentos nuevos se manejan en un formato igualito, o sea, la capsulita o el jarabe o lo que sea, es exactamente igualito, del mismo color, del mismo todo, si tienen algún sellito o lo que sea, que el medicamento existente, el medicamento que se usa normalmente para esa enfermedad. Entonces, el nuevo medicamento tiene
la misma apariencia, color, todo que el medicamento que normalmente se usa. No hay eso de que tenemos por aquí las pastillas azules y acá las pastillas rosas. No, nada de eso. Todas son pastillitas iguales. Todas son igualitas. Y bueno, por supuesto que se tiene una relación del medicamento que está tomando cada paciente, pero esta relación no se abre hasta el final del estudio, a menos de que el paciente presente un problema médico y que sea necesario conocer el medicamento que se está tomando. Y pues se documenta que se tiene que abrir el sellito para saber qué medicamento está tomando el paciente y se documenta eso. O sea, todo implica documentación. La fecha, la hora, quién, por qué, todo eso se tiene que poner. Y pues aquí viene lo que hacen los data managers, lo que yo hacía, y los monitores clínicos. Primero les voy a hablar de los monitores clínicos. Los monitores clínicos son los entes valientes, que son el vínculo entre los data managers, las personas que hacían lo que yo, y los investigadores. Pues estas personas son las responsables, los monitores clínicos son los responsables de llevarle los medicamentos a los centros, ver que hayan reclutado pacientes, contar el medicamento que no se tomó el paciente, lo que se tiene que contar, se tiene que regresar, no se lo puede quedar el paciente, se tiene que colectar de regreso. Tiene que contar esas pastillas que no se tomó el paciente para saber qué tanto se apegó al tratamiento. Hay pacientes que se les olvida tomarse una pastilla, 2 pastillas y no pasa nada. Hay pacientes que son muy cumplidos, hay pacientes que no se la tomaron nada bien y pues todo eso tiene que estar documentado. También se tiene que ver que los pacientes no hayan presentado eventos adversos serios y si los presentaron que fueron atendidos apropiadamente. Normalmente si un paciente presenta un evento adverso serio, se le saca del estudio, o sea, ya no puede seguir estando en el estudio, se le atiende hasta que se recupere o no. Sí, lamentablemente también hay pacientes que mueren, pero también recuerden que tienen una enfermedad o una condición. Pues normalmente las personas no mueren de un esguince, aunque sea de 3er grado, a menos de que se presente una reacción alérgica inesperada y el médico sea tan poco competente que no tenga algún medicamento para compensar la reacción alérgica. Normalmente se les da el medicamento para compensar la reacción alérgica por si acaso. Entonces, se toman todas las precauciones para que las personas los pacientes en caso de tener alguna reacción alérgica o algún evento adverso, sean atendidos y sean atendidos apropiadamente. La verdad es que sería muy mala suerte que pase algo así, pero nadie está exento. Entonces nada más hay que tomar todas las precauciones apropiadas. Pero si tenemos, por ejemplo, un estudio de hipertensión arterial, diabetes, tumores, y pues aparte si los pacientes ya presentan un cierto deterioro físico, pues es hasta esperable que algunos pacientes fallezcan. No es necesariamente culpa del medicamento, sino por el curso natural de la enfermedad. Aún así, de todas maneras, nadie va a decir, ay, exentamos al medicamento. No, se tiene que revisar si el medicamento tuvo algo que ver con el deceso del paciente. Si, por ejemplo, ayudó a empeorar la condición o la mejoró, pero no fue suficiente, todo eso se tiene que revisar a profundidad, no nada más es de, ay, ya pasó, ya se murió, ya que. No, se tiene que revisar con mucho tacto, con mucha respeto para el paciente que ya falleció. Bueno, creo que sería demasiado extenderme aquí. Eso y un montón de cosas más es lo que se revisa en el monitoreo clínico. También muchas veces se revisa muchas veces estos monitores clínicos entrenan al personal del área o de la clínica desde que se llena el CRF. ¿Qué es el CRF? Es el Clinical Research Form. Es un cuadernillo o una hojita o un bloccito, dependiendo del formato. En mis tiempos era de papel. Estaba yo en la transición a los formatos electrónicos.
pero bueno, supongo que ya ahorita la mayoría son formatos electrónicos. Pero es un formato, entonces tienes que llenar el formato, tienes que poner la fecha, la hora, el peso, la presión arterial, la temperatura, todos los datos básicos del paciente, de la salud del paciente. Y el monitor clínico es el que entrena al personal del centro de investigación para poder hacer todo este tipo de cosas. Se creía que, ay, bueno, si ya está todo hecho, pues ¿para qué ya necesitamos a los data managers? ¿Por qué? Vamos, botémoslos. Pues no, resulta que debemos de revisar la coherencia y la integridad de la base de datos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, es checar que los profesionales de la salud no anden inventando números. Sí, también pasa. Creo que muchas personas le tienen miedo a que el médico los engañe y cosas por... Sí, sí pasa. No, hay incluso una lista negra de los investigadores clínicos que han cometido fraude. Entonces sí están súper monitoreados esas personas. ¿Qué es eso de cometer fraude en un estudio clínico? Pues es de que pues le inventan el paciente, pero la cosa es de que el Data Manager hace unos programas para revisar la coherencia de de los datos entre sí. Entonces podemos revisar, podemos darnos cuenta si hay datos falsos. Entonces, pues para eso sirven los data managers, para ver la integridad y la coherencia de las bases y también revisar si hay algunos errorcitos. Normalmente, bueno, yo en todo lo que trabajé como data manager no tuve ningún problema, no tuve ningún investigador que haya falseado datos. Fueron bastantes años, pero bueno, no me tocó toparme con una persona así, afortunadamente. Eh, entonces, lo que se hacía, o lo que yo hacía en ese entonces, pues es encontrar los huequitos, o sea, variables que no habían llenado el médico por la carrera, porque no se fijó, por cualquier X, Y o Z razón. No llenaron una variable. Entonces, por ejemplo, el peso en la visita 3 no tiene nada. O el peso de una persona adulta de que normalmente tenía 85 kilos, en esa visita, en la visita 3 tenía 35 kilos y pues no se puede, ¿no? Entonces lo que hacemos es hacer preguntas específicas sobre ese dato, sobre la visita 3, sobre el peso, y ahí sale una preguntita. Pues también en mis tiempos se hacían en papel, se los entregaba uno al monitor clínico y el monitor clínico iba con el investigador y con él ahí face to face, revisaban el historial del paciente, el médico revisaba por qué no se había puesto correctamente el peso y pues puede pasar muchas cosas, puede pasar que realmente ese día por alguna razón no le tomaron el peso y pues pues es un dato no disponible y pues se le pone que no es disponible, también se documenta. El paciente fulanito en su visita 3, fulanito es un decir porque no manejamos nombres. El paciente fulanito en su visita 3 no presenta peso y no vamos a encontrar el peso en ningún lado porque no se le tomó. Y ya, está documentado. Y aquí es donde sí me tenía mis rounds con los médicos porque había unos que no se dignaban a contestar. Y era rarísimo. Bueno, no entendía yo por qué. Este, me daba la impresión de que si contestaban los queries era así como, yo soy infalible y no es cierto, esto que me están pidiendo no es cierto. No sé, pero sí tenía que estarles insistiendo mucho en que revisaran los lugares en donde faltaba información y pues a veces tenía que llamar 2 o 3 veces al médico para que funcionara. Pero la cosa es de que, por ejemplo, si inventaban el peso, por ejemplo, que una mujer que en su visita 1 tenía 55 kilos y en su visita 3 tenía 50, pues algo pasó ahí, bajó más del 10% de su peso corporal y eso es algo peligroso. Entonces, si lo contestan sin revisarlo, sin darse cuenta, pues va a pasar a aparecer otro query de por qué no me escribiste un evento adverso
en el que me digas de que la paciente perdió peso, 10% de su peso corporal, que eso es importante. Y pues no se salvan los médicos. En realidad revisar la integridad de la base de datos es muy importante y pues es la base de el paso que sigue, que sería la estadística de los datos. Y bueno, pues también tenemos los medicamentos concomitantes. Entonces, se tiene que escribir, se tiene que dar una relación de todos los medicamentos, aparte del medicamento que se está probando, se tienen que dar una relación de todos los medicamentos que también están tomando los pacientes. No solo los que toman por alguna condición crónica, sino, por ejemplo, si les dio gripa, que sería un evento adverso, pero no es ni relacionado con el medicamento, ni relacionado con, este, con el medicamento, ni con el estudio, ni nada por el estilo. Le dieron gripa, le dieron un antigripal, se alivió, no pasó nada. No es un evento adverso serio, no pasa nada. Pues aquí pasan muchas cosas. Por ejemplo, se tomó el acuerdo en uno de los estudios en los que participé de que se pusiera el nombre genérico y el nombre comercial del producto, así como para tenerlo por todos lados. Entonces, para que no haya ninguno de que, ay, quién sabe qué medicamento se le dio, o no, para saber exactamente qué se le estaba ofreciendo al paciente. Y pues me da mucha risa porque teníamos una médico bastante competente, pero que no se sabían los nombres genéricos. Eso puede pasar, eso no hay problema. Entonces, había una cosa que, por ejemplo, se les daba aspirina y la doctora ponía nombre comercial, aspirina, nombre genérico, aspirinum. Y yo me quedaba así como, ¿qué? Y pero cualquier nombre de medicamento comercial, por ejemplo, si el ciprofloxacino, pues lo cambiaba a ciprofloxacinum y ya con eso era el nombre genérico. Y pues no, por ejemplo, el graniodin, pues lo pasaba a graniodinum. Y, o sea, no saca para estar igual. Eh, Cuando salieron esas preguntas, eh, eran de una doctora de un estado del sur de nuestra hermosísima República Mexicana. Y la verdad yo no sabía si contener la risa o el llanto. O sea, me daba mucha risa, pero decía qué pena. También me daba mucho, ¿cómo es posible? Pero bueno. Ahora, ¿por qué las farmacias todopoderosas se toman la molestia de seguir todo esto de ética y bienestar? Pues porque existen dos cosas, la FDA y el derecho internacional. Y si se demuestra que de alguna manera una farmacéutica era consciente de que uno de sus productos no era lo que pregonaba, adiós Nicanor. La demandarían y destruirían hasta que el costo de sus acciones fuera más barato que el papel higiénico de sus baños. En serio. Así han ido a la quiebra muchísimas farmacéuticas. Y bueno, pues para el FDA ni para dónde hacernos. Estados Unidos es el país económicamente más poderoso y pues también es el país en el que se quieren vender más productos de todo tipo, incluidos medicamentos, vacunas, tratamientos, horóscopos por computadora, manos del muerto peludo, etcétera. Y pues todos los estudios, por lo menos el de las farmacéuticas internacionales, quieren vender a nivel internacional y pues entre la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos y la OMS son los organismos internacionales que tienen más requisitos para ejecutar los protocolos de investigación clínica, aparte de que cada país tiene su propia administración de salud y normalmente no son tan exigentes como las mencionadas. A veces sí, a veces en algunos aspectos tienen más requisitos algún país. Y pues si se cumplen los requisitos de la OMS, de la Agencia Europea de Medicamentos y la FDA, pues muy probablemente se cumplan con todos los requisitos de todos los países y pues nada más se tendría que ver en particular dos o tres países que tengan más requisitos. Así se podría hablar de procedimientos más estandarizados y hay menos probabilidad de error. O sea, es mucho mejor hacer un protocolo con un montón de requisitos y hacerlo bien, que estén estandarizados, que se hagan bien, a estar haciendo protocolos para cada país con diferentes regulaciones, con diferentes requisitos. La FDA es así de lactosuccionadora
porque como ya les había contado, antes de que se fundara esta agencia, pues había personas que se pasaban de roscas con las inocentes personitas estadounidenses tan crédulas y buena gente que les vendían productos milagro, que les aseguraban que los chaparritos crecían, los feos se hacían guapos y así de poco conexas las ideas, pero después se los compraban, empezaban a tomarse el jarabito y para cuando el vendedor de la panacea ya estaba en otro pueblo, los pobres clientes del pueblito anterior pues se morían. Así de poca ética tienen los vendedores de productos milagro. Por cierto, si te obligan a participar en un protocolo de investigación clínica, eso es trata de personas y es un delito. También les dejo abajo de la descripción donde se podrían denunciar este tipo de delitos. Y pues ya, así no creo que me haga más famosa ni viral que Lady Christmas, pero sí que les quería poner las razones por las cuales se hacen los estudios clínicos con todas esas 4 fases, con la fase de manejo de datos clínicos, porque tenemos que tener eh, todo documentado. No se puede tener una doctora Barrientos diciendo que mis pacientes están vivos si no tienes una sola historial clínica de tu paciente en el que diga con qué dosis le diste al paciente y en qué estado de salud general venía el paciente para poder decir que funcionó o no funcionó. Así no funciona. Nadie te va a creer de la comunidad científica y de verdad que no es creíble. No es de que no sea abierto a nuevas opciones. Pues podemos estar abiertos, pero a ver, muéstrame tus datos. Y pues no, la señora no tiene datos, no tiene nada que avale lo que está diciendo. Dice unas cosas en todo tipo, donde la dejan hablar lo está diciendo. Y pues como verán, la OMS y los médicos que tienen cierta responsabilidad social y ética, pues no la pelan. Y y bueno, ya les hablé de los productos milagro, el dióxido de cloro está entre esos productos milagro. Eh, Tampoco no hay una sola evidencia de que el dióxido de cloro funcione de manera positiva. Sí hay evidencias de que causa daño renal, tiene un grado de toxicidad para los riñones y también daño en el hígado. Esto es acumulativo, o sea, no les va a pasar de que si se toman el dióxido de cloro hoy, mañana ya tengan el hígado dañado, pero pues al cabo de unos meses pues ya van a tener daño en el hígado si se lo toman con cierta frecuencia. Sí ha habido el caso de un bebé al que los papás también de que se asustaron de que le iba a dar el COVID-19, le dieron un montón de dióxido de cloro y se murió, presentó falla general de órganos y murió el bebé. Pues, lo pueden ver, o sea, pueden revisarlo, no es de que me crean nada más a mí. Yo me les quería enseñar los libritos que tengo. Este es el ICH, que es el International Clinical Harmonization, es precisamente para las buenas prácticas clínicas. Obviamente tenemos que estudiar estadística clínica para poder realizar los estudios, para poder ver, medir si realmente un medicamento es mejor que otro. Entonces se tiene que estudiar estadística a un muy buen nivel para poder hacer estadística clínica. Aquí les voy a tapar de quién es, pero este es el manual para el desarrollo de drogas clínicas, de medicamentos, y véanlo, no es un mamotreto totote, y es el manual. Entonces hay un montón de mamotretos de este vuelo que se tienen que estudiar y se tienen que revisar para poder hacer análisis clínicos con calidad. Y bueno, pues seguimos con la Asociación Ciencia y Cultura para Todos. En enero nos volvemos a ver. Vamos a tener toda una serie de videos con entrevistas de personas que hacen antropología en todos los aspectos, antropología física, antropología histórica, paleontología, sociología aplicada, todo eso los vamos a tener para enero, febrero y marzo. Y también les voy a dejar una tablita en donde van a estar más o menos como dividimos el tiempo que vamos a tener el año que entra. Esperemos que todos estemos aquí el año que entra ya con vacuna y todo.
Y pues les agradezco muchísimo su atención. Nos estamos viendo. Espero que les sirva este video, que no le hagan caso a la Lady Christmas, mucho menos a la Lady Barrientos. No tomen dióxido de cloro, en serio es tóxico. Y que entiendan que en la investigación clínica se hace con documentación. Todas las investigaciones se hacen con documentación. Se tiene que poner qué se hizo, cuándo se hizo, a qué hora se hizo, quién lo hizo, de qué color estaba el cielo cuando lo hizo. Todo eso es documentación y se usa para la investigación de todo tipo, no solo la investigación clínica. Pero la investigación clínica es muy importante mantener esa documentación muy importante porque es la vida de los pacientes. No es nada, es un valor ético trabajar con investigación clínica. Es, como les puedo expresar, sí tenemos que tener una integridad profesional muy grande porque de verdad es la vida de los pacientes. Entonces no podemos andarle jugando. Hay muchas personas que dicen, las farmacéuticas inventan un virus y luego te dan la vacuna o te dan el medicamento. No, así no funciona. Así no funciona, en serio. Estuve casi 10 años de mi vida, un poquito más, trabajando en investigación clínica y eh, no, no funciona así. Tampoco se queden con mi palabra, realmente pueden revisar un poquito más sobre los juicios de Nuremberg con el doctor Mengele. El doctor Mengele, no sé si fue llamarlo suerte o algo así, pero el doctor no estuvo en los juicios de Nuremberg, escapó y estuvo en Brasil, Argentina y demás, y murió ya viejo en los 70s. No sé si tuvo algún arrepentimiento de todo lo que hizo. Fueron unos experimentos atroces, terribles. Y pues sí, lo que se quiere evitar es ese tipo de cosas. Eh, Cierto, las farmacéuticas son muy poderosas, manejan muchísimo dinero, pero también lo que les digo, de 100 moléculas que se están investigando, solo a lo mejor y con mucha suerte, una de esas moléculas sale al mercado. Entonces todo el resto de moléculas, 99, no llegan al mercado. Es más, muchas de esas no llegan ni siquiera a probarse con pacientes. Entonces, tengan más, piensen un poquito más cuando digan, cuando quieran ver a las personas que se están yendo de voluntarias para para la vacuna del COVID. Piensen en ser voluntarios y alguna vez en la vida les aparece un letrerito de se solicitan voluntarios para probar tal cosa, que se necesita que tengan este padecimiento y no sé qué. De todos modos, si van, de todos modos les van a hacer un screening. Eso quiere decir, tienen que checar si realmente su condición es la que se necesita para el estudio clínico. No les van a pagar, está prohibido pagarle a la gente. ¿Por qué no se les paga a las personas que están dando su tiempo y demás? Pues porque se vulnera a las personas pobres. Entonces, por ejemplo, cuando se pagaba por la sangre, cuando las personas que donaban sangre les daban dinero, pues de repente se tenía sangre de muy mala calidad con personas alcohólicas, personas drogadictas, personas enfermas. Entonces iban por el dinero, no iban de verdad con toda la buena voluntad del mundo a donar sangre. Donen sangre, donen plasma, donen cabello, promovamos la donación de órganos, promovamos ser buenas personas. Y pues espero verlos en enero de nuevo. Me despido por el momento. Si sabemos de quién hizo el monolito ese que está en Utah, pues les haremos un video diciéndoles quién fue. Y bueno, me despido. Que estén bien.